Chicos, buenos días, ¿cómo les va? Les voy a tratar de explicar la composición patrimonial. Acá vamos a ver los distintos títulos, rubros y cuentas en que podemos dividir el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Cuando hablamos de títulos, yo me refiero al activo, al pasivo o al patrimonio neto, si estoy hablando de la parte patrimonial. Cuando hablamos de rubros, dentro del activo encuentro los rubros caja y banco, inversiones, créditos, bienes de cambio y bienes de uso. Y cuando hablo de cuentas, voy a poder diferenciar que cada cuenta, ¿sí?, se desprende de un rubro. Por ejemplo, caja y banco, ¿qué cuentas puedo encontrar? Si es dinero en efectivo, caja. Si es una cuenta en donde tengo depositado dinero en cuenta corriente para usarla a través de un cheque, es Banco XX, Banco Córdoba, por ejemplo, cuenta corriente. O si la tengo depositada en caja de ahorro, Banco XX, caja de ahorro. Si es una inversión, puede ser un plazo fijo, entonces tendré depositado el dinero como Banco XX, depósito a plazo fijo. Esa es la cuenta que usaré para representar el dinero que tengo en el banco depositado a plazo fijo. Si se trata de créditos, ¿qué son los créditos? Son los derechos que yo tengo a cobrar a terceros por cosas que me deben. Esas cosas que me deben pueden ser clientes, si me están debiendo mercaderías, documentos comerciales a cobrar, si me están debiendo mercaderías, pero me firmaron un pagaré a cambio, y documentos a cobrar, si me están debiendo por algo que no tiene que ver con mi actividad comercial y me firmaron un pagaré, ¿sí? También podríamos encontrar aquí la cuenta deudores varios, que sería representativa de cualquier deuda sin firmarme un pagaré y que me deben por cualquier motivo que no sea mi actividad habitual. Cuando hablo de bienes de cambio, los bienes de cambio son todos aquellos bienes que se refieren a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, mercaderías, materias primas, productos semi elaborados cuando todavía no están terminados y productos terminados cuando ya están en el proceso final para ser vendidos a terceros. Y por último, el último rubro que encontramos dentro del activo es bienes de uso. Son todos aquellos bienes que la empresa va a utilizar para poder realizar su actividad habitual. Y encontramos muebles y útiles, que son por ejemplo sillas, mesas, escritorios, todos aquellos bienes que se pueden mover de un lugar a otro sin que pierdan su esencia. Instalaciones, por ejemplo, un aire acondicionado, algún equipo que está instalado y pegado a una pared, una cámara frigorífica puede ser. Rodados, cuando encontramos autos, maquinarias, una máquina cualquiera para producir alguna mercadería, herramientas, martillos, destornilladores, pinzas, taladros, e inmuebles, que sería la última cuenta dentro del rubro bienes de uso y dentro del título activo, que es inmuebles, que son departamentos, terrenos o casas, ¿sí? Todo eso está dentro de lo que sería el título activo, los rubros y las cuentas que representan a cada rubro. Si yo les digo, por ejemplo, tengo dinero en efectivo, el título es activo, el rubro es caja y banco y la cuenta es caja. Si yo le digo tengo un escritorio que usamos en la empresa, el título es activo, el rubro es bienes de uso y la cuenta es muebles y útiles. Si yo le digo tengo mercaderías para la venta, el título es activo, el rubro es bienes de cambio, la cuenta es mercaderías. Eso es lo que deben poner en los ejercicios que yo les doy y que yo les mando. Solamente representar si es de activo, cuál es su rubro y en qué cuenta lo colocaría. Lo mismo sucede en el pasivo. Si voy al pasivo, encontramos que en el pasivo tengo como título pasivo, como rubros, deudas comerciales, deudas bancarias, deudas fiscales, deudas laborales,
deudas previsionales, otras deudas y previsiones. Ahora bien, ¿cuáles son las cuentas que encierran cada uno de estos rubros? En las deudas comerciales encontramos proveedores. Son aquellos que nos deben a nosotros porque nos compraron, son aquellos a los que nosotros le debemos porque le compramos mercaderías y no se las pagamos, pero no le firmamos nada a cambio. Obligaciones comerciales a pagar. Nosotros le estamos debiendo por haberle comprado mercaderías, pero le firmamos un pagaré a cambio, ¿sí? Cuando son deudas bancarias, vamos a tener acreedores bancarios, cuando no le firmamos a un banco y nos presta dinero, obligaciones bancarias a pagar cuando ese préstamo lo garantizamos a través de la firma de un pagaré, o intereses bancarios a pagar cuando generamos, por ejemplo, un descubierto en nuestra cuenta bancaria y el banco nos está cobrando intereses. Deudas fiscales, impuestos a pagar. Es cuando debemos impuestos. Esto no tiene nada que ver cuando debemos servicios. Los servicios no son impuestos. Los tendremos que encontrar en otro rubro y no en el de deudas fiscales. Por ejemplo, si yo debo luz, gas, agua, no lo voy a encontrar como una deuda fiscal porque las deudas fiscales son por impuestos y no por servicios. Deudas laborales. Las deudas laborales son las deudas que yo tengo con mis empleados, ya sea porque no le deposité el sueldo, sueldos y jornales a pagar, ¿sí? O las deudas previsionales porque no le deposite las cargas sociales a pagar que son con el Estado, son deudas que tengo con el Estado, o las retenciones a depositar que también son deudas que tengo con el Estado, por lo que yo le retengo de sus sueldos para pagar los impuestos de la obra social, la RT y la jubilación que a ellos les corresponde. Otras deudas. Aquí voy a encontrar acreedores varios. Esa es una cuenta que yo voy a utilizar cuando quede debiendo cualquier cosa que no sea mercaderías y no esté documentada, o sea que no firme ningún pagaré a cambio. Obligaciones a pagar cuando quede debiendo algo que no sea mercaderías pero le firme un pagaré a cambio. Y ahí podría encontrar, entre otras deudas, por ejemplo, luz a pagar, gas a pagar, gastos de limpieza a pagar o cualquier otro gasto por servicio, por cualquier otra cosa que no sea relacionada directamente con la actividad principal y lo esté debiendo. Después tengo la cuenta previsiones, que es la última cuenta, y la previsión es algo que se hace por las dudas yo tenga que pagar una deuda futura, por ejemplo, una previsión por juicios o una previsión por despidos. Yo genero un fondo para poder pagar si después algún empleado me hace un juicio o por si después tengo que despedir a algún empleado. Es un fondo y va a terminar siendo una deuda, por eso se denominan previsiones. Analizamos el título patrimonio neto. En el patrimonio neto voy a tener dos rubros, aportes de propietarios y la cuenta única que van a utilizar es capital. Cuando el propietario aporta usan capital y cuando el propietario retira, el retiro del dinero también lo hace el capital. O sea, cuando aporta aumenta el capital, cuando retira un aporte disminuye el capital. Y los resultados acumulados. Los resultados acumulados pueden ser, si es el primer año, es el resultado del ejercicio únicamente. Pero si ya hay varios años consecutivos, los resultados se van acumulando de un año a otro y se denominan resultados acumulados. Los resultados acumulados son las ganancias o las pérdidas de los años anteriores. Voy a tener así ganancias acumuladas o resultados no asignados. Los resultados no asignados son resultados que todavía no asigné a nada, no se los di a los socios, no los asigné a formar reservas, que es la otra cuenta que puedo llegar a utilizar, ni tampoco lo asigné para cubrir una pérdida. ¿Sí? Espero que hayan entendido este tema y el próximo video va a ser para resolver la actividad práctica.